que no sea algo simplemente monotemático. Bueno, con respecto a lo que es la creación de la EAS, el proceso es bastante sencillo, muchos probablemente ya lo conocen. Se registra mediante la identidad electrónica, uno necesita simplemente las copias autenticadas de la cédula de identidad de los socios, del representante legal. En ese sentido, es un proceso bastante sencillo. Lo beneficioso de tener una EAS, a diferencia de otros tipos de figuras societarias, es que uno ya está inscrito de forma automática en el RUC, en IPS, en el Ministerio del Trabajo. Bueno, otros aspectos que Mario, también... Sí. Vale decir que, bueno, Goecua de hecho pertenece a una empresa de EAS. Sí. Pasamos por el proceso. De hecho, Mario y BCA fue el estudio que nos ayudó a abrir la EAS y recientemente también hicimos el proceso de cierre de una EAS. Es decir, hemos hecho todo el proceso. Todos los pasos. La idea es compartir ese conocimiento. Entonces, solo para repetir esto que acabas de mencionar, al abrir una EAS desde la plataforma del SUACE, primero se necesita la identidad digital de la persona que está inscribiendo la empresa, y luego al inscribir la empresa se crea ya el RUC, el registro en IPS, el registro en el Ministerio del Trabajo. ¿Se me escapa algo, Mario? Por el momento esos no, salvo que sea también, si sos, por ejemplo, proveedor de servicios, también te puedes registrar como proveedor de servicios en el MIC ya de forma automática. También puedes registrarte como MIPYMES y también recibir los beneficios, ¿verdad? De luego obtener la cédula MIPYMES. Otro punto también que recientemente sacó el Ministerio de Industria y Comercio es el convenio con el Banco Nacional de Fomento, que es una medida de inclusión financiera sumamente importante. Hoy día uno ya puede aperturar la cuenta al momento de realizar la apertura de la EAS. Esto significa que el usuario, que el banco, ya recibe toda la información necesaria para poder hacer la apertura de la cuenta. Una vez que todos los documentos recibidos desde la plataforma lleguen al banco, el banco, o sea, el Banco Nacional de Fomento, va a notificar al representante legal de la EAS, de la EAS, para que éste se acerque a la oficina más cercana a su domicilio para que pueda firmar el registro de firmas. Esto es un avance, es una medida, lógicamente, de inclusión financiera y también de bancarizar también al sector MIPYME, que es el sector objetivo de las EAS. Bueno, otros puntos que también uno también tiene que ser sincero con esto, es que no todo es online, también hay trámites que requieren presencialidad todavía, que son, por ejemplo, la gestión de la rúbrica de libros, la rúbrica de libros contables y societarios. Esto aún se hace de forma física, se hace ante la Dirección General de los Registros Públicos. La firma del RUC, si bien es cierto que la gestión de la solicitud del RUC uno lo hace a través de la plataforma EAS, uno sigue con la necesidad de irse a firmar el RUC en las oficinas de la DENIT. Luego la patente comercial municipal, que también es un requisito básico para apertura de cuenta bancaria. Eso lo tiene que hacer ante la municipalidad o el domicilio donde tengan su EAS. Y otros registros regulatorios, como dependiendo de la actividad de la EAS, tampoco están incluidos en esta plataforma.
Pero digamos, si es que yo quiero abrir una tienda en KQP, tendría que hacer la gestión de libros, la firma del RUC y la paneleta municipal, nada más. Claro, claro, si sos una MIPYME de vender zapatos, vender ropa, vender juguete, todo esto, la única presencialidad sería para estos primeros 3 puntos. Ahora bien, si por ejemplo sos una empresa que se dedica al sector alimenticio, ahí sí, por ejemplo, precisarías ya de otros registros regulatorios que no están contemplados en la plataforma. Entonces, dependerá mucho del tipo de actividad de la EAS. Después, lógicamente, los socios pueden ser también personas jurídicas. En este caso, se requieren los documentos societarios, como ser acta de asamblea ordinaria, acta de directorio, las cédulas, lógicamente, y bueno, y los estatutos que corresponden a la sociedad accionista. Claro, pero todo esto es bastante... o sea, no es lo mismo que en una SA. Los procesos son mucho más fáciles, se pueden notificar vía web, no tienen que ser publicados en el diario, por ejemplo. Sí, también, Francisco, también con respecto a los procesos de, por ejemplo, asamblearios de las EAS, son completamente online, a diferencia de lo que es una SA, donde uno sí tiene que notificar al diario, retirarlos, irse al diario, retirar los edictos, la factura, publicación, entonces todo eso lleva un montón de tiempo que le demora a uno, gasto y también, lógicamente, impresión de papel. Imagínate la cantidad de papeles que uno se está ahorrando o le estamos ahorrando al medio ambiente al no imprimir diarios, al no imprimir documentos, al no tener que firmar una ponchada de documentos que lo haríamos haciéndolo el trámite de forma claro. anual. Pero digamos, esto que estamos mostrando es la parte más compleja, porque es una empresa creando otra empresa. Claro, yo si soy una persona. Claro, si sos una persona, inclusive la EAS, a diferencia de la SA, hay un tipo de EAS que inclusive se llama EAS unipersonal, o sea, puede ser constituida por un solo socio. O sea, si yo no quiero asociarme con nadie, o si en esta fase del emprendimiento quiero que el emprendimiento sea mío, me constituyo como EAS unipersonal. Ahora bien, la EAS unipersonal tiene las mismas obligaciones que la EAS, digámosle, la EAS normal de 2 socios, es decir, libros societarios, asambleas, comunicaciones que se realizan a la abogacía del tesoro, etc. Otro claro, punto. Pero esas notificaciones, por ejemplo, se hacen ya por internet, no tienen que hacerse presencial. Y yo tendría una EAS unipersonal en lugar de un RUC, o sea, de mi RUC unipersonal. Vos como EAS unipersonal, lógicamente también tenés un RUC porque es una persona jurídica separada de la persona natural o física que está llevando a cabo la actividad, ¿verdad? O sea que es un tema de responsabilidad. Sí, si yo quiero, si en este emprendimiento que yo estoy haciendo, vamos a decirle, yo soy un vendedor de zapatos y yo no quiero comprometer mi patrimonio personal, voy a hacer, y lo quiero hacer yo de forma por cuenta propia, podría tener la opción de hacer una EAS unipersonal, en ese caso. Dependiendo del apetito de riesgo de la persona, si quiere hacer con otro socio, hace la EAS normal, ¿verdad? Otro punto también a tener en cuenta, bueno, que si como la EAS está pensada y fue creada con el objetivo de, bueno, de formalizar a los emprendimientos que no tenían personalidad jurídica, no fue pensada la EAS para hacer actividades que hoy día son reguladas, tales como
las operaciones de mercado de valores, es decir, yo no puedo emitir valores siendo EAS, no puedo actuar como otorgante de crédito y, lógicamente una asociación de capacidad restringida o de utilidad pública tampoco puede ser EAS, por su Es propia decir, naturaleza. están hechas para los negocios más normales, digamos, una persona Sí, que más tiene un normales, servicio, servicio, un estudio unos socios contable. que quieren juntarse a, no sé, vender agua, vender bebidas. Yo quiero ser un distribuidor, un importador. Inclusive las EAS también pueden, por ejemplo, si yo soy una empresa extranjera y quiero beneficiarme del régimen de maquila, quiero hacer autoparte, puedo ser EAS también. Entonces, solamente está limitada a estas actividades, pero sí, como dijiste, está pensado para el pequeño y mediano empresario. Perfecto. Entonces, ¿necesita un capital mínimo? Y en este caso no hay un capital mínimo. Ahora bien, hay un pequeño detalle a tener en cuenta, a diferencia, por ejemplo, de lo que sería una SA. Si mi capital suscripto e integrado supera el monto de 3.060 millones, yo voy a tener que integrar al menos el 20% de ese capital, es decir, yo tener que estar integrando aproximadamente 607 millones de guaraníes. Ok, Entonces, pero eso solamente si yo quiero armar una empresa que va a empezar con 3 millones de dólares, pero para no, menos de eso, yo puedo partir con 10 millones de guaraní. sí, con 10 millones de guaraníes, con todo lo que no sea superior a 3.000 millones de guaraníes, que bueno, que son al cambio, no tengo el monto exacto, pero todo lo que sea inferior a eso, no hace falta depositarlo en un banco como lo es también en una SRL, ¿verdad? Solamente que la SRL es en todos los casos el depósito. Claro, Y también, ese es un problema serio que uno tiene al abrir una SA o una SRL, que te piden un depósito del capital que quieres. en Y el caso, esa plata tiene que estar ahí parada un buen tiempo. En el caso de la SA, por ejemplo, bueno, Francisco, la SRL sí, uno tiene que tener el depósito en BNB, la SA no, pero bueno, en la EAS solamente con esta disposición, si es inferior al monto, se puede eximir el depósito siguiendo las mismas reglas que una SA donde uno no necesita depositar, ¿verdad? Bueno, y se diferencian entonces de la SRL en más de una sola cosa. Claro, Más porque que la un... SRL anteriormente estaba pensada para empresas familiares, emprendimientos más pequeños, y la SA, eh, lógicamente, para empresas un poco más grandes, con un poco más de músculo. En este caso, bueno, las EAS, en mi opinión, vinieron a reemplazar a las SRL, ¿verdad? Bueno, como estábamos hablando con Francisco, y como les comenté también anteriormente, todos los trámites de asamblea ordinaria y extraordinaria es 100% online. Los plazos de publicación son los mismos que en cualquier otra sociedad, es decir, se tiene que publicar por 5 días, con 10 días de anticipación a la fecha de celebración de asamblea y que no debe ser más de 30. Y bueno, esta es también otra de las ventajas y claves para la digitalización de las empresas. Entonces ya no tengo que llamar al diario y pagarle por la publicación Claro, los cinco eso días de la... sino que lo puedo publicar en ese sitio del SUACE, que dice sí. ahí. ¿Qué es el SUACE, Mario? Y es el sistema unificado de apertura y cierre de empresa, ¿verdad? Que básicamente es lo que sintetiza lo que es lo que son las EAS, el momento de la apertura,
el momento de la apertura de la empresa, unificado con otras instituciones públicas, tales como la DENIT, tales como el IPS, tales como el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Industria y Comercio, que en un esfuerzo colaborativo entre ellos se comparte información en la cual el usuario puede verse beneficiado mediante la simplificación de los trámites. Entonces, el SUACE lo que viene a hacer en pocas palabras es simplificar los trámites de gestión para el ciudadano. Perfecto. Entonces, efectivamente uno no solamente puede abrir la empresa y presentarla a la asamblea, sino que también puede hacer la disolución. Claro, y bueno, a eso iba también con el cierre de la empresa, ¿verdad? Porque el sistema unificado de apertura y cierre de empresa. Bueno, en este caso me tocó, bueno, participar en forma conjunta con Francisco el cierre de una EAS. En este caso, bueno, lo hicimos lógicamente por asamblea extraordinaria, donde lógicamente tuvimos que poner el balance por el plazo de ley. Una vez que se cumplió el plazo de ley, en esa asamblea llamamos un cuarto intermedio, luego de llamar al cuarto intermedio, 30 días después, culminamos la aprobación de la disolución de la EAS, aprobando la gestión del liquidador. Eso lo comunicamos a la abogacía del Tesoro vía el SUACE. O sea, todo esto en la plataforma. Yo no tuve que ir a ninguna oficina pública. Y bueno, y solo como aporte, nosotros intentamos hacerlo solos, digamos, como empresa. Pero la verdad es que uno hace este tipo de procesos muy pocas veces en la vida, entonces siempre vale la pena asesorarse con alguien, con un abogado, ojalá, que haga este proceso más seguido y sepa cuáles son los detalles que ocurren, porque un error significa tiempo. Y es más tiempo que uno tiene esa piedra en el zapato que está ahí molestando. Así mismo es, Francisco, y bueno, cabe recordarles también que, como les dije en las diapositivas iniciales, no todos los trámites y gestiones son online. Esto aplica también para la disolución, es decir, mi patente comercial que yo tenía en la MUNI, en la MUNI de Asunción, tengo que irme a la municipalidad, hacer el cierre, también debo hacer el cierre en la bueno, y así como debo hacer también el cierre en IPS y en el Ministerio del Trabajo, ¿verdad? En caso de que haya tenido empleado en nómina. Claro, eso es solamente si has tenido empleado en nómina. Si es que no tuvieron empleados, digamos, directos que se les pagaba IPS, no era necesario ese trámite. Pero así igual hay que hacer la fila en la municipalidad. Sí, de eso no te salvaba, entonces, bueno. Para tener presente que no todo, o sea, que es una excelente iniciativa, pero no todo es color de rosas. Eso no más. Bueno, pero este es en el caso que tengas que cerrar la empresa. En el caso que abriste la empresa, ya tienes todas tus asambleas y ya uno necesita seguir avanzando, esto ya te da un RUC, ¿cierto? Sí, una vez que uno tenga el RUC, ahí, bueno, ¿cuál es mi gestión siguiente después del RUC? Bueno, ¿cómo yo documento mi venta? Y bueno, yo tengo que documentar mi venta con una factura. Bueno, y acá, en este sentido, la DENIT, la anterior SET, ha tenido una excelente iniciativa con respecto a lo que fue la emisión de la resolución 105 del 2021, que es el antecedente de lo que es la facturación electrónica. Y bueno, básicamente en esta resolución lo que habla fue lo que habló fue del sistema de implementación gradual por fases, empezando desde una fase piloto hasta fase de implementación, hasta que hasta ahora sigue. Y bueno, fue
esta resolución fue la que marcó la ruta del sistema de facturación electrónica para los años 2022 y 2023. Sí, Francisco. O sea, recién ahora lo estamos escuchando en 2024, pero esto empezó en 2021. Sí. Y las primeras empresas, de hecho, empezaron a facturar electrónicamente en el 2022. Sí. Y entonces ha ido avanzando ese calendario. Entonces, bueno, esto es nada más para darles un poco de contexto a lo que vamos a hablar después a continuación, ¿verdad? Bueno, dos conceptos que para mí son esenciales son entender primero qué es un documento electrónico y qué es un documento tributario electrónico. Un documento electrónico es un comprobante, cualquier comprobante de venta electrónico que se genera por el sistema de facturación de un emisor electrónico autorizado, y por otra parte tenemos el documento tributario electrónico, que fue el documento ya, digamos, que fue validado por el CIFEN y que se puede utilizar como respaldo para cualquier fin documental, ya sea contable, tributario, comercial o jurídico. Perfecto. Entonces, en el fondo es una factura, pero electrónica. Así mismo, la diferencia esencial entre la factura electrónica y la factura virtual o de papel es que la factura electrónica cuenta con una firma electrónica cualificada, es decir, cuenta con una firma digital y que tiene plena validez jurídica. ¿Qué significa que tenga una firma electrónica cualificada? Que equivale, gracias a la ley de servicio de confianza, esta firma electrónica cualificada tiene la misma equivalencia a la firma hecha de forma hológrafa o, como diríamos, forma artesanal en papel. Por ejemplo, acá tenemos una factura que fue emitida desde Goecua. Entonces acá este PDF sería la factura que antes era la escrita a mano, digamos, o la autoimpresa. Y ahora lo que cambia es que directamente uno puede ir a este sitio web en la SED, si se fijan, sed.gov.bi, y consultar por este número, y automáticamente está notificando, porque este PDF, digamos, es la representación gráfica de la factura. No es la factura en sí misma. La factura ahora es un código. Pero, bueno, disculpa, Mario. Me entusiasmé con la facturación. Todo tranquilo. Otro punto también, Francisco, que me parece muy relevante también es que todas las facturas electrónicas también tienen un código QR. No sé si le pudiste señalar eso en tu factura, pero ahí te permite ver, por ejemplo, toda la información de la factura yendo al QR. Entonces eso también es un punto muy, muy importante. Si te vas al QR, vos le haces clic y ves toda la información que hay en la factura. Y efectivamente, si toman su teléfono y le sacan una foto de este QR, va a ocurrir lo que dice Mario. O sea, todas las facturas hoy día electrónicas van a poder revisar si es que efectivamente están en la SED y está en su Marangatú. Después otro tema que no está en mi presentación, pero bueno, que también me parece algo fantástico que tiene también este sistema de facturación electrónica, es qué pasa, por ejemplo, si estoy facturando y se me corta la luz. Si se me corta la luz, yo como contribuyente tengo un plazo de hasta 72 horas para remitirla a la DENIT. Esto significa que a pesar de que no haya internet en ese momento, yo tengo todavía un plazo para remitir mi factura. Efectivamente, desde que el momento en que la factura se firma, hay 48 horas para que llegue a la SED. Entonces, incluso si tú tienes electricidad, pero el Marangatú se cayó,
Entonces no importa. En un sistema como Goecua va a quedar la factura esperando a que el Marangatú vuelva a estar en línea. Así mismo. Entonces, adelante, Mario. No, que lo bueno de todo esto, Francisco, es que en un país como el nuestro, que bueno, tenemos muchos problemas de corte de luz y demás, y bueno, siempre es una preocupación al momento de las emisiones de comprobantes de venta y de facturas y demás. Excelente. ¿Y qué se necesita? Bueno, porque yo entiendo que una EAS creada el 2024 debe facturar electrónicamente. Así es. Bueno, vamos a ir pasando después a lo que es el calendario de implementación, pero bueno, primeramente para poner los pasos previos, yo primero necesito, lógicamente, tener un certificado cualificado de firma electrónica por un prestador de servicio de confianza, que bueno, hay unos cuantos en el mercado que pueden colaborar para ese certificado cualificado. Lógicamente yo tengo que estar preparado para facturar de forma electrónica, es decir, precisaría de contratar que me ayude en la parte operativa del sistema de facturación. Lógicamente eso, una vez que yo tenga el sistema, luego paso a una fase, digamos, de testing, donde simulo, digamos, las operaciones que realizaría con la factura electrónica. Una vez que el testing está aprobado, esté todo ok, mando el formulario de la DNI diciendo que ok, ya cumplí los requisitos y ya estoy habilitado para ser facturador electrónico. Entonces ahí solicito el timbrado a través del Marangatú, que es el sistema de la DENIT, y ahí solicito los códigos de seguridad que son necesarios para generar los códigos QR a ser impresos en los claro, CUDE que son asociados al documento electrónico. Solo hacen notar que el que debe hacer las pruebas es el sistema que emite la factura, no cada RUC. Entonces, teniendo el timbrado electrónico, ya uno, contratando un sistema como Goecua, por ejemplo, ya tienes el sistema de facturación, es un tema de solicitar el timbrado, que es un proceso de 15 minutos máximo, y luego demora un par de horas en activarse, y luego se necesita el certificado de firma cualificada, que sí es un poco más engorroso, principalmente porque necesita una firma presencial. Pero es un detalle, porque ya es ir a firmar una sola vez en lugar de ir a dejar la factura cada vez que factura. ¿Mario? Sí, pasar nomás al siguiente. Bueno, en lo que respecta a bueno, hoy estamos, como les había mencionado, teníamos los antecedentes y bueno, los requisitos y bueno, hoy estamos en el 2024, donde ya estamos en la finalización de la implementación del plan gradual. Y bueno, básicamente acá se establecen fechas tentativas con un calendario donde los contribuyentes tienen primero, por un lado, el plazo para obtener el certificado cualificado de firma electrónica y por otro lado, el segundo paso sería el paso en el cual yo estoy obligado a emitir documentos tributarios electrónicos. O sea, antes de tener mi autorización para emitir documentos tributarios electrónicos, debo culminar el proceso en la DENIT para tener el certificado cualificado de firma electrónica y timbrado electrónico. Y bueno, en la siguiente diapositiva, ahí se ve básicamente los RUCs que son afectados tanto para lo que es la obtención del certificado cualificado de firma electrónica o firma digital y el timbrado electrónico, así como la obligatoriedad para la emisión de documentos tributarios electrónicos. Ahora bien, esto lógicamente tiene un gran beneficio en el sentido de que, bueno, ya se va a dejar
emitir papel físico, se ahorra una gran cantidad de dinero en ese sentido para las empresas. Entonces este sistema viene a ser bastante beneficioso para el pequeño emprendedor y también genera un ahorro considerable en términos de tiempo. Corregime si estoy equivocado en eso, Francisco. El RUC, una vez que está obligado, ya no puede emitir timbrados que no sean electrónicos, es decir... Así mismo, o sea, son las consecuencias inmediatas que, bueno, que voy a pasar a detallar a continuación, donde esos documentos físicos ya se tienen que dar de baja y se va a tener que emitir únicamente de forma electrónica. Entonces, la SED recientemente ha modificado una de sus resoluciones y ha establecido también de que a partir del 1 de enero del 2025, toda sociedad nueva que se cree, ya sea EA, SRL, SA, la figura que fuere, va a tener que emitir factura de forma electrónica. Y se va a incorporar ya sea el eQuATI, que está enfocado para los pequeños contribuyentes, o el eQuATIA, que es para medianos y grandes contribuyentes. Y bueno, eso lógicamente redunda en un mayor ahorro de papel, menos árboles que estoy talando y lógicamente cumpliendo también con los objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, y ahorro de costos, porque... ahorro de costos, pero también uno tiene también... Nosotros tenemos clientes que emiten desde 6 facturas hasta miles de facturas. Y el que emite 6 facturas, uno diría, pero ¿cómo va a ahorrar plata? Bueno, ¿y quién va a dejar esa factura al cliente? Y si esa factura está escrita y tengo que enviarle otra, o hay muchas cosas que uno hace normalmente y que no se da cuenta que cuestan. Y el que tiene 3.000, bueno, se hace más visible ese ahorro, porque en particular por la comunicación, uno, al cliente, y dos, la factura se va directo a la DENIT, entonces no tengo que estar presentando todo a fin de mes, puedo sacar un cálculo de cuánto tengo que pagar de ir a fin de mes más rápido, y una serie de otras situaciones. Y también eso genera un gran beneficio también para los propios contadores, que van a dedicarse más a su trabajo esencial, que es el de la contabilidad. Efectivamente, porque la factura es una herramienta del contador, no es el trabajo del contador. Así mismo, y bueno, básicamente era eso, y bueno, como complemento también para lo que es la digitalización de la empresa, bueno, espero que esto nunca les ocurra, pero son cosas que pueden ocurrir si uno tiene problemas con el fisco, si el fisco te cae por alguna infracción. Lo bueno también es que el fisco hoy también se adaptó a, bueno, a las modernidades y bueno, también los procesos de sumarios administrativos son también digitales, pudiendo hacerlo a través del sistema Marangatú, donde uno recibe las notificaciones del sistema Marandú y también en caso de que uno no esté de acuerdo con alguna resolución que le haya caído en contra, puede también hacerlo a través de ese mismo sistema. Y bueno, eso es básicamente el resumen de lo que fue esta presentación, donde primero queríamos hablarles sobre lo que es la EAS y en segundo lugar, sí, ya la operativa de la facturación electrónica. Y muchas gracias por su tiempo y cualquier duda o consulta a las órdenes. No sé si habrá alguna pregunta del público, pero para eso estamos. O sea, acabamos de ver cómo se crea una EAS desde el sistema
SUACE, que es el Sistema Unificado de Apertura y cierre de empresas. Exacto, entonces ya crear una empresa